Solicito abrir debate para la imposición de medidas cautelares. Su señoría, esta representación social, a fin de garantizar el objeto del proceso penal establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 155, fracción primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la imposición de las medidas cautelares referentes a la firma periódica y a la prohibición de salir de este distrito judicial a la imputada María José Villa Acuña, toda vez que se busca asegurar su comparecencia en el procedimiento penal y asimismo evitar a toda costa otro daño más a nuestra víctima, siempre atendiendo a los principios de proporcionalidad, instrumentalidad e idoneidad. De conformidad con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía considera que existe un riesgo inminente de sustracción, ya que de acuerdo a la opinión técnica de la evaluación de riesgos procesales, emitida y firmada por Mario Ernesto Ramos Aragón, de fecha 29 de agosto de 2020, se desprende como dato de prueba que la imputada habita sola, que no tiene dependientes económicos y que además se encuentra en la unidad habitacional ubicada en la calle Solar, número 7528, Colonia Girasoles, Chihuahua, Chihuahua. Está claro que la falta de bienes, la condición de arrendataria, la ausencia tanto de lazos familiares como de lazos económicos cercanos, configura significativamente el riesgo de que la imputada decida evadir la acción de la justicia. Asimismo, la pena que se le impone y que enfrenta es de 6 meses a 4 años, lo cual podría afectar su modo de vida. Fue detenida en flagrancia y no compareció voluntariamente, lo que sugiere que al conocer la pena máxima, podría evadir totalmente la acción penal. Además, se considera que tiene la capacidad de trasladarse o mudarse de un distrito judicial a otro, lo cual dificultaría su presencia en este procedimiento. Respecto al peligro de obstaculización al desarrollo de esta investigación, se desprende que la imputada, 1. Puede modificar los elementos de prueba, ya sean las conversaciones y las fotografías, que por su naturaleza digital pueden modificarse gramaticalmente o bien ser eliminadas de la plataforma de Facebook. Asimismo, puede influir para que los testigos den declaraciones falsas o afirmen evasivamente. Es necesario recordar que hizo un llamado al cual 20 personas aproximadamente acudieron al mismo, a fin de difundir las fotografías de la víctima. Esto se desprende de la declaración de la imputada, así como del informe policial homologado, lo que muestra su capacidad de afectar el proceso, pero sobre todo la investigación. En resumen, las medidas cautelares son necesarias e idóneas para garantizar la presencia de la imputada en el proceso, para prevenir su influencia sobre los testigos y para prevenir la dignidad de la víctima. Si bien es cierto, restringe la movilidad de la imputada, también protege sus derechos fundamentales, como lo son la libertad, la movilidad, el derecho al trabajo, la integridad, la intimidad, evitando dejarla en un estado de desamparo. En virtud de lo que versa el caso Chaparro y Lapo versus Ecuador de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de donde se desprende que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho de la presunción de inocencia, es necesario que la situación de la medida sea compatible con su dignidad personal, lo cual está haciendo. Y en segundo, la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta o no a las condiciones señaladas. Por lo anteriormente mencionado, solicito que se aplique como medida cautelar la firma periódica por la periodicidad quincenal durante todo este proceso y hasta que se resuelva en el lugar que esta autoridad considere pertinente, dentro del Distrito Judicial de Chihuahua. De la misma manera, la prohibición de salir de este distrito judicial con la finalidad de contar con la presencia de la imputada por todo lo que dure este proceso penal. Es cuanto, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa no comparte el criterio de la representación social, por lo que se solicita que no se aplique ninguna de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, consistentes en la firma periódica y la prohibición de salir del distrito judicial, toda vez que la Fiscalía
no justificó de manera adecuada las medidas y tampoco está cumpliendo con los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, mínima intervención e instrumentalidad. Y los datos de prueba son insuficientes para poder hablar del riesgo en el presente caso bajo los siguientes argumentos. Primeramente, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe de prevalecer durante todo el proceso penal y que está consagrado en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de que la imputada no tenga ninguna propiedad y sea arrendataria no es motivo suficiente para que pueda sustraerse de la justicia. Además, el informe presentado por la Fiscalía menciona que la imputada ha residido en el mismo domicilio durante los últimos 5 años, lo cual es un arraigo suficiente dentro de la comunidad y contraviene la tesis de un riesgo de fuga. La Fiscalía también señala que la imputada tiene movilidad fuera del distrito judicial, principalmente por motivos personales y familiares. Sin embargo, estos viajes no significan que tenga una intención de fuga, sino más bien de una vida personal activa. Es entonces que, en relación con el supuesto riesgo de obstaculización del desarrollo de la investigación, la Fiscalía no ha proporcionado datos contundentes que acrediten que nuestra representada pueda o haya modificado pruebas o influye en los testigos. Además, el hecho de haber organizado una manifestación no implica de manera automática que va a influir en los testigos o que va a alterar elementos de prueba. También la Fiscalía sostiene que la imputada representa un riesgo para la integridad de la víctima. Sin embargo, no se ha demostrado que la imputada haya realizado acciones hasta el momento o desde el inicio del proceso que pueda considerarse como una amenaza directa y actual hacia la víctima. Es entonces que esta defensa también cuestiona la proporcionalidad de las medidas cautelares que menciona la Fiscalía, ya que restringen significativamente la libertad de movilidad de nuestra representada y no tienen indicios suficientes para poder acreditar estas medidas. Es entonces que a nuestra defendida se le tiene que potenciar este derecho, no restringírselo, derecho que está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y es entonces que si se va a iniciar un proceso penal, eso no significa que se le deba de sancionar en el proceso con una sanción que no es. Es entonces que tenemos el caso de Tzopaxtle, Tecpile y otros contra México en el párrafo 113 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos refiere que la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga la motivación suficiente es totalmente arbitraria. Es entonces que el Estado debe de fundamentar y acreditar de manera clara y motivada en cada caso concreto, ¿no? Es por tanto que la defensa enfatiza que cualquier medida cautelar debe de ser aplicada de manera excepcional, siguiendo el principio de mínima intervención. Es por todo esto que la Fiscalía no ha demostrado que hay un riesgo procesal real ni una justificación para las restricciones que pretenden imponer. Y con fundamento en el artículo 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta defensa reitera su solicitud de que no se le aplique ninguna de las medidas cautelares a nuestra defendida, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos fundamentales. Es cuanto. Su señoría, esta representación social toma en cuenta todos los argumentos de la defensa. Sin embargo, mantenemos nuestra solicitud consistente en la firma periódica y la imposibilidad de salir de este distrito judicial hacia la ahora imputada María José Villacuña. La defensa no ha tomado en cuenta que las medidas cautelares no requieren datos de prueba concretos, pero sí la existencia de un riesgo latente, el cual sí existe. Retomando la evaluación de riesgos procesales, contamos con que la ahora imputada cuenta con una condición de arrendataria y además con familia fuera de este estado, por lo que sustraerla de la justicia podría ser muy fácil. También contamos con datos de prueba necesarios, como lo son las documentales públicas consistentes
en las capturas en pantalla de un grupo con fecha 29 de agosto de 2020, en donde la ahora imputada María José Villacuña manda la foto del miembro de la ahora víctima, así como la captura de pantalla con fecha 30 de agosto de 2020, la cual sale de la plataforma de Facebook, en donde la imputada publica el rostro de la ahora víctima y también su pene. Esto nos demuestra la necesidad de las medidas cautelares solicitadas, ya que, de no otorgarlas, entraríamos en un riesgo latente de vulnerar su integridad y también los datos de prueba con los que contamos. Ahora, se menciona el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta está a nuestro favor, ya que estamos escogiendo la medida cautelar menos lesiva de las que se encuentran en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y contamos con los principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad, ya que no constituimos ninguna restricción excesiva en los derechos. Solo queremos que la ahora imputada permanezca durante todo el proceso penal y salvaguardemos toda la integridad de la ahora víctima. Por lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra solicitud, consistente en la firma periódica y la imposibilidad de que se salga de este distrito judicial. Así podemos garantizar un equilibrio entre los derechos de la ahora imputada, pero también la protección a la víctima, hablando de un delito tan sensible. Y solo intentamos que se siga un adecuado procedimiento y un adecuado desarrollo hasta que se obtenga una sentencia. Es cuanto, señoría. Su señoría, lo manifestado por la representación social sobre que mi representada es arrendataria y no cuenta con propiedades a su nombre, no es un dato de prueba suficiente. Asimismo, esta defensa considera que ese dato de prueba que mencionó la representación social es un acto de discriminación hacia los derechos fundamentales de mi representada, que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitamos a usted, su señoría, que considere este punto desde un enfoque interseccional. Consideramos que no existe ningún riesgo procesal por parte de mi representada, ya que lleva habitando ese domicilio por más de 5 años, y no existe ningún incidente alguno sobre mi representada viviendo en este domicilio. La Fiscalía menciona sobre un riesgo procesal, sobre un riesgo razonable, lo cual, como se sabe, el riesgo razonable se refiere a la acción, y como podemos observar, mi representada ha estado en la mejor disposición de poder ayudar en este proceso. Su señoría, la Fiscalía puntualiza sobre las pruebas basadas en las documentales privadas, en las capturas de mensaje de WhatsApp. En este punto se solicita a usted, su señoría, juzgue con perspectiva de género, asimismo que juzgue con los principios de Yakarta, toda vez que mi representada es mujer, tanto como ella y como otras mujeres corren el peligro de una situación de este índole. Esta defensa enfatiza que cualquier medida cautelar debe de ser aplicada de manera excepcional conforme al principio de mínima intervención, dado que no se ha demostrado un riesgo procesal real ni una justificación contundente de la representación social. Solicitamos a usted, su señoría, que no se le impongan ninguna medida cautelar solicitada por la Fiscalía. Por lo anterior expuesto, y con fundamento en los artículos 158 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 8 de nuestra Constitución Política, esta defensa reitera nuevamente su solicitud de que no se le imponga ninguna medida cautelar a nuestra defendida. Es su cuanto, señoría.